darlas al Parlamento y el Parlamento tenía que aprobar. Un Parlamento donde no teníamos la mayoría. Tiene que ser 2/3 de votos, ¿no es verdad? Pero ese Parlamento también, como tenía el poder de revisar, se tuvo también que revisar un poco las decisiones. De ahí vienen algunas contradicciones que actualmente tenemos. Pero bueno, había que aprobar para que sea vigente esa nueva Constitución. Una vez que ellos aprobaran, se pasó a un referéndum para que apruebe el pueblo esa nueva Constitución, y como dependía del poder legislativo, ¿no es verdad?, del Parlamento, a que se apruebe y se permita el referéndum, claro, comenzaron a boicotear, a empantanar, etc. De ahí nuevamente movimiento campesino, minero, obrero, todo, se hizo una gran marcha desde Santa Cruz, desde todo lado. Una marcha muy esforzada, y cercar el Parlamento hasta que apruebe. Entonces, ¿no? ¿Perdón? Y huelga de hambre, ¿no? Bueno, el presidente se puso hasta en huelga de hambre, ¿no? Que fue, había que hacerlo, terminó en una huelga de hambre para que el Parlamento apruebe y se convoque al referéndum. Por eso es que duró un poco mayor tiempo, ¿no es cierto?, porque había que pasar todas estas etapas legales, ¿no? No era una decisión, ya aquí se entra, no, había que pasar todas las etapas legales y lograr este referéndum que, bueno, se ganó por igual más del 60%. Entonces, la nueva Constitución también ha sido confrontada y no me acuerdo ahorita cuánto es, 68% creo que se aprobó, la población aprobó, pero nuevamente con ¿qué se llama?, con enfrentamiento, con presión. En Santa Cruz los pegaron a los compañeros, fue terrible, fue muy grave lo de Santa Cruz, ¿no? A chicotazos, es decir, los compañeros campesinos y del MAS no podían entrar a la plaza, no se podía entrar, ni siquiera con camisa azul, porque el color del MAS es azul, ¿no? Celeste, azul, ¿no? Imposible, no se podía entrar, ¿no? Los han chicoteado, pegado, amenazado, de todo. Y evidentemente, en ese momento de tanta pelea, la derecha organizada, como que se ubica físicamente, visiblemente en Santa Cruz, ¿no es verdad? Y se toma una posición ¿cómo se llama?, de división. Claro, se organiza la media luna, que llamamos. Claro, el tema de tratar de desmembrar al estilo Yugoslavia, ¿no es cierto? Se forma la media luna, que está por los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, ¿no? Que hace una extensión muy grande, y en oposición está todo el occidente. Entonces hay esta pelea. Yo creo que si no hubiera sido Lula, que estaba en el Brasil, con un gobierno popular, Kirchner en la Argentina, con un gobierno popular que no entró al juego de la derecha, pues habría sido muy fácil, tal vez. Históricamente en Bolivia los golpes de Estado han estado de la mano del ejército argentino, gobierno argentino o gobierno brasileño, permanentemente. Y Paraguay siempre estuvo, pues, por años en una dictadura y siempre negativo, ahí se refugiaban todos. Chile, que pues no tenemos ninguna seguridad, y Perú, que ha estado en una situación contraria. Entonces, periféricamente depende mucho de cuál es la fuerza. Bolivia es mediterráneo, entonces las presiones de los países han jugado un papel importante. Entonces, en esta oportunidad, el tener un Lula y un Kirchner, o Fernández Kirchner, claro, en este lado también ha significado un factor determinante en esta lucha, ¿no? Indudablemente. Entonces, los intentos de fraccionamiento han sido evidentes, que llevó a la expulsión del embajador de Estados Unidos, justamente Goldberg, que era
el mismo embajador de Estados Unidos en la Yugoslavia, en el momento de la división de Yugoslavia, ¿no? De la destrucción de Yugoslavia, de Checoslovaquia, etc. El Estado por algo estaba por ahí, por algo estaba acá, ¿no? Y entonces, claro, se expulsa al embajador, que hasta ahora tenemos problemas con la embajada. Y bueno, entonces, el haber aprobado la nueva Constitución y convocado a la nueva elección, que ha sido el 2005, diciembre del 2009, ¿no? El 2009, claro. O sea, son 4 años de lucha, de enfrentamiento y de confrontación con una derecha, primero fraccionada políticamente, aunque organizada en grupos de poder que siempre tuvieron el poder, ¿no? Pero en grupos que al mismo tiempo, unos más radicales que otros, que toman el nombre de movimientos cívicos, ¿no? Tal vez lo más fuerte ha estado y está en Santa Cruz. Este proceso ha llevado a fraccionarlos más. Este momento, personalmente creo que no vemos líderes de la derecha muy fuertes. Los líderes han quedado bastante deslucidos. No es que la derecha no exista, hay la derecha, indudablemente, pero está fraccionada. No hay visiblemente no se los ve fuertes. Mientras tanto, el movimiento, este proceso ha avanzado muchísimo, ¿no? Tanto que ahora en Santa Cruz la gente puede entrar a la plaza. Antes no se podía, ¿no? Todos los compañeros acá nos van a corregir si no es así, ¿no? Entonces la gente ha empezado a tomar fuerza. Y bueno, ya esta segunda etapa de gobierno es para nosotros etapa de construcción y de gestión. No es que la derecha se hubiera destruido, existe, hay oposición, pero hay otra coyuntura. En este momento tenemos más bien la presencia o la emergencia de contradicciones al interior, que sería lo más evidente, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la contradicción con la derecha sigue existiendo, con la oposición sigue existiendo, pero no en la magnitud de antes. Pero entonces ahora en la construcción aparecen otras contradicciones al interior mismo del proceso, ¿de verdad?, de intereses. Y en estas contradicciones, unas que son verdaderamente el campo popular y otras manipuladas por la derecha, ¿de verdad?, terminan en contradicciones, algunos que son factibles de resolver y otras que continúan siendo necesarias destruirlas, pues, ¿no? o controlarlas totalmente. Este año hemos tenido una huelga de la Central Obrera Boliviana, que está representando particularmente a mineros, a maestros, a fabriles, una COP muy, muy débil, una COP que en la primera etapa tuvo una actitud más bien de observador, a ver qué pasaba, porque ellos decían, nosotros somos el referente del movimiento popular. Lo que ocurre es que los dirigentes actuales ya no tienen la contextura de los dirigentes anteriores, ¿no? Es decir, no es esa COP que luchaba por una idea por la justicia social, ¿no? o la idea de ese proletariado, ¿no? En sí, para sí, ¿no? Entonces, no, se ha derrumbado aquello. Y entonces, claro, salen en una lucha que identificada como incremento salarial, pero fundamentalmente en un momento de que tienen que ir a un congreso para elegir nuevos dirigentes y entonces saber cuál dirigente es el que exige más, ¿no? Para, digamos, avalarse. Pero estos compañeros confunden en qué tipo de gobierno y de Estado está. Ya no es un Estado empresarial, es un Estado democrático, es un Estado popular. Mientras que la lógica de esta COP sigue pensando que es un Estado empresarial, por tanto, hay que pedirle el máximo de reivindicaciones, es decir, en la misma lógica antigua de decir, bueno, queremos el máximo de reivindicaciones porque este gobierno empresarial tenemos que arrancarle el plusvalor,
la plusvalía que tiene, ¿no es verdad? Todos nuestros empleadores y el Estado, y por tanto tiene que aumentar no solamente los beneficios, salarios, y podemos nosotros decidir qué hay que hacer, ¿no? Confunde, porque es un gobierno diferente, es un gobierno popular, un gobierno que está redistribuyendo la riqueza que hay, la poca o mucha, redistribuyendo, indicarles que la nacionalización de hidrocarburos se produce el 1 de mayo del 2006. O sea, es elegido el presidente en diciembre del 2005, se posesiona en enero, convoca a la Asamblea Constituyente, nacionaliza el 1 de mayo del 2006 hidrocarburos. Antes las empresas daban el 18% de su ganancia, ¿no es verdad?, de su ingreso al Estado, y se llevaban el 82%. La nacionalización determina 82% al Estado, 18% para él, y se demuestra que gana. Evidentemente hay una curva inversa. Las empresas más antiguas que ya habían recuperado su capital, entonces dan el 82%, ¿no? Y las que recién estaban invirtiendo tienen que recuperar. Hay una curva inversa. Pero de hecho, antes el Estado recibía el 18%, hoy tiene que recibir el 82%. O sea, se invierte totalmente. Y esto es un golpe muy fuerte para la empresa. Obviamente hay discusiones acá, ¿por qué no el 100%, etcétera, etcétera? Un país que tenía dinero, ¿no? Bueno, yo quisiera que tú completes, por favor, ¿no? No sé, este panorama en que estamos, hoy en una etapa, nueva etapa, pero que no es una división completa. Simplemente yo quiero terminar indicando esto, que este proceso ha apostado por un proceso democrático y cultural, es decir, democrático, y ha declarado un país pacífico, en paz, y por ello mismo pretende que su proceso es democrático y es cultural. Un paradigma importante es el vivir bien, y el vivir bien no es una cosa una palabra, sino tiene una connotación muy importante que está ligado a lo que es el bienestar de todos a partir de las determinantes sociales. En realidad, vivir bien son la resolución de las determinantes sociales hacia lo que significa la justicia. Y el otro elemento es que a partir de la nueva Constitución se declara un Estado plurinacional. Ya no es la República de Bolivia, que todos los bolivianos somos igualitos, sino se declara plurinacional porque reconoce que hay naciones. Y cada nación tiene historia, particularidad, etc. Somos iguales, pero al mismo tiempo diferentes, ¿no? Sí, yo quisiera más bien transmitirles algunas reflexiones, y para esto volver a la temática que nos va a reunir estos 3 días, que es el problema de la determinancia social de la salud. La Organización Mundial de la Salud dice que la determinancia más alta, digamos, está en la distribución desigual del poder y de la riqueza. No va a la categoría de clase social y todo esto, que seguramente lo vamos a discutir. Analizando estos 2 conceptos, ¿qué está pasando en Bolivia? O sea, yo quiero referirme al nivel político y al nivel económico.